Hay algo debajo de la Gran Pirámide que no debería estar ahí. No en el sentido de que su presencia sea inesperada para los arqueólogos que llevan décadas estudiando el sitio. En el sentido de que lo que se ha encontrado, lo que se ha medido, lo que los instrumentos han registrado en las entrañas de esa estructura de 4500 años, no encaja con ninguna explicación que la arqueología oficial esté dispuesta a dar de manera completa y satisfactoria. No encaja con la teoría de la tumba, no encaja con la teoría del monumento, no encaja, si se mira con honestidad suficiente, con ninguna teoría que reduzca la Gran Pirámide a lo que una civilización de su época debería haber podido construir y para los propósitos que una civilización de su época debería haber tenido. Y lo que está debajo es la parte más inexplicable de todo. Empecemos con lo que se sabe. Lo que se sabe con certeza es esto. La Gran Pirámide de Giza, conocida en la tradición egipcia como Akhet Khufu, el horizonte de Khufu, fue construida durante el reinado del faraón Khufu, también conocido como Keops, aproximadamente en el año 2560 antes de nuestra era. Tiene una altura original de 146 metros. Su base cubre 13 hectáreas. Está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito, algunos de los cuales pesan más de 80 toneladas. Esto se sabe. Lo que no se sabe, lo que permanece sin respuesta después de 2 siglos de arqueología sistemática y décadas de exploración con tecnología moderna, es lo siguiente. ¿Cómo fue construida con esa precisión? ¿Para qué fue realmente construida? ¿Y qué hay debajo? Porque debajo hay algo que los instrumentos detectan, que las cámaras de muones mapean, que el radar de penetración terrestre registra, que está ahí y que nadie ha visto todavía. En 2017, el proyecto Scan Pyramids, una colaboración internacional de físicos, ingenieros y arqueólogos de universidades de Francia, Alemania, Japón y Egipto, publicó en la revista Nature los resultados de 2 años de escaneo de la Gran Pirámide mediante tomografía de muones, una técnica que utiliza partículas cósmicas de alta energía para mapear el interior de estructuras densas de la misma manera que los rayos X mapean el interior del cuerpo humano. Los resultados mostraron algo que nadie esperaba. Una cavidad, grande, de al menos 30 metros de longitud, ubicada por encima de la Gran Galería, sin acceso conocido, sin conexión con ninguna de las cámaras o corredores documentados, simplemente ahí, vacía, o llena de algo que no es piedra. Los investigadores la llamaron la Gran Cavidad, y desde entonces no se ha podido explorar, porque explorarla requeriría perforar la estructura, porque el gobierno egipcio, con razones que son comprensibles en términos de preservación arqueológica, pero que también generan preguntas sobre qué se teme encontrar, no ha autorizado ninguna intervención directa. La Gran Cavidad está ahí, mapeada por la física, confirmada por múltiples métodos de escaneo, y completamente inaccesible. Completamente desconocida en su contenido. Esto es lo que se sabe. Y lo que se sabe ya es suficiente para producir ese mareo específico del que hemos hablado tantas veces. Ese mareo que no es miedo, que es el encuentro con algo que excede las categorías disponibles. Ahora hablemos de lo que está más abajo, mucho más abajo. Debajo de la Gran Pirámide existe una cámara subterránea. Esto no es especulación, está documentado. Es accesible, aunque con dificultad, a través de un corredor que desciende desde la entrada norte de la pirámide a un ángulo de 27 grados a lo largo de 105 metros, antes de continuar casi horizontalmente otros 9 metros hasta llegar a la cámara. La cámara subterránea tiene aproximadamente 14 metros de largo por 8 metros de ancho y 3,5 metros de altura. Su suelo es irregular, inacabado, como si la excavación hubiera sido detenida abruptamente. En el suelo hay un pozo de aproximadamente 2 metros de profundidad y 1 metro de ancho, que no lleva a ningún lugar conocido, o que lleva a algún lugar que nadie ha podido verificar completamente, porque el pozo, al igual que la Gran Cavidad, permanece inexplorado más allá de cierta profundidad. Los arqueólogos del siglo XIX intentaron excavar más profundo. Encontraron arena suelta. Detuvieron la excavación. La arena suelta puede significar muchas cosas. Puede significar que simplemente hay arena. Puede significar que hay algo debajo de la arena que alguien,
hace 4500 años, quiso proteger con arena. Alguien que sabía lo que hacía. Alguien que construyó con precisión suficiente para orientar la pirámide al norte verdadero con un error de apenas 3 centésimas de grado. Un nivel de precisión que supera el de cualquier construcción moderna comparable. Un nivel de precisión que requiere conocimientos astronómicos y matemáticos que, según la cronología estándar, no deberían haber existido en el Egipto de hace 4500 años. ¿Ese alguien no sabía cómo construir un pozo que llevara a algún lugar? ¿O sabía exactamente lo que hacía? Hablemos ahora de algo que los egiptólogos conocen, pero raramente discuten en términos de sus implicaciones más profundas. La cámara subterránea no estaba en el plan original de la pirámide. O más precisamente, la secuencia de construcción de la pirámide muestra cambios que no tienen explicación satisfactoria dentro de la teoría de la tumba. La secuencia es la siguiente. Primero se excavó la cámara subterránea en la roca viva debajo de la pirámide. Luego, en algún momento durante la construcción, el plan cambió. Se construyó la cámara de la reina, también llamada así por convención, aunque no haya evidencia de que ninguna reina fuera enterrada en ella. Luego el plan cambió de nuevo. Se construyó la cámara del rey, la más alta, la más elaborada, la que contiene el sarcófago de granito. 3 planes diferentes. 3 cámaras diferentes, en una estructura que se supone que fue construida con una eficiencia y una precisión extraordinarias. Para una sola función, enterrar a un faraón. ¿Un faraón que cambió de opinión 3 veces sobre dónde quería ser enterrado? ¿Un faraón que cambió de opinión mientras su tumba se estaba construyendo y ordenó modificaciones que requerían un nivel de ingeniería estructural que apenas comprendemos hoy? ¿O algo más? ¿O alguien que construía algo que no era una tumba? Algo cuya función requería precisamente esa secuencia de espacios, esa progresión de lo subterráneo a lo central a lo elevado, esa estructura de niveles que todas las tradiciones iniciáticas del mundo antiguo conocían y utilizaban. El nivel de abajo, el nivel del medio, el nivel de arriba, los 3 mundos, lo que está debajo de la tierra, lo que está en la tierra, lo que está sobre la tierra. La estructura cosmológica universal, que la Gran Pirámide replica en piedra, con una precisión que no es coincidental, porque la Gran Pirámide no hace nada de manera coincidental, nada en ella es accidental. Cada ángulo está calculado, cada proporción está elegida, cada orientación está establecida con una precisión que supera la necesidad funcional de una tumba, y que apunta hacia una función diferente, una función de la que los textos egipcios hablan, aunque en un lenguaje que los arqueólogos del siglo XIX decidieron leer como mitología, y que los investigadores del siglo XXI están comenzando a leer de manera diferente. El lenguaje de los rituales de transformación, de la muerte y el renacimiento, del viaje del alma a través de los niveles del cosmos, del regreso a lo que era antes de ser lo que es. Hablemos ahora de los textos. Los textos de las pirámides son la colección religiosa más antigua del mundo. Están inscritos en las paredes de las pirámides de los sucesores de Khufu, comenzando con unas en el año 2375 antes de nuestra era. Son anteriores al libro de los muertos, son el corpus más cercano a lo que los egipcios de la era de las pirámides creían sobre la naturaleza de la muerte, el alma y la transformación. Y lo que dicen es esto: el faraón muerto no simplemente muere, el faraón muerto se transforma. Se convierte en Osiris, se convierte en Ra, se convierte en aquello que está más allá de la forma particular que tuvo durante la vida. Y la pirámide es el instrumento de esa transformación. No el recipiente de un cadáver, el instrumento, la máquina, la tecnología, de la transformación de la conciencia. Hay un texto particular que los investigadores que trabajan en la intersección de la arqueología y los estudios de conciencia citan con esa entonación específica de quien ha encontrado algo que no cabe en ninguna categoría disponible. El texto describe al faraón ascendiendo a través de los niveles del cosmos, pasando por los corredores, atravesando las puertas, encontrando lo que está al final de cada nivel. La descripción es notablemente específica, notablemente técnica, notablemente similar a las descripciones que aparecen en el bardo Todol tibetano, en los textos de los misterios griegos, en los relatos de experiencias de muerte cercana documentados por Van Lommel y otros.
en los informes de los voluntarios del estudio de DMT de Rick Strassman. Las mismas etapas, los mismos encuentros, la misma estructura de ascenso a través de niveles de realidad cada vez más fundamentales, hacia algo, que los textos egipcios llaman de diferentes maneras, pero que todos los nombres apuntan hacia lo mismo, lo que está más allá de todos los nombres, lo que es antes de todas las formas, lo que los textos llaman Atum, el que se completa a sí mismo, el que existe antes de que cualquier cosa más existiera, el que estaba en las aguas primordiales, el Uno, el que en la Nasadilla Sukta védica es descrito como aquello que respiraba por sí mismo, sin nada más, antes de que hubiera algo más, el mismo, descrito en diferentes lenguas, en diferentes milenios, por personas que nunca se encontraron, que apuntaban al mismo lugar, que es aquí, que es ahora, que es lo que lee estas palabras. Pero volvamos a los túneles, porque hay túneles de los que la arqueología oficial habla poco, o habla con esa precaución específica que ya conocemos. En 1896, durante excavaciones en la meseta de Giza, el arqueólogo italiano Alessandro Barsanti documentó la existencia de un sistema de túneles bajo la meseta que conectaba diferentes estructuras en la superficie. Su trabajo fue publicado, fue archivado y fue ignorado durante décadas. No porque sus datos fueran incorrectos, porque apuntaban hacia algo que la narrativa oficial de la arqueología egipcia no podía acomodar. Una infraestructura subterránea de mayor complejidad de la que la teoría de las tumbas requería. Túneles que conectaban, que tenían una función, que implicaban un plan de conjunto, un sistema. No estructuras aisladas construidas por diferentes faraones en diferentes épocas. Un sistema coherente, planificado, con una lógica interna, que apuntaba a una función de conjunto que excedía la función funeraria. En la década de los 90, el geólogo Robert Schoch, conocido principalmente por su controvertida pero sólidamente argumentada redata de la Esfinge, al período entre 10.000 y 9.000 años antes de nuestra era, basada en patrones de erosión por agua, realizó investigaciones en la meseta de Giza que incluían análisis de anomalías sísmicas. Encontró cavidades, debajo de la superficie, debajo de la Esfinge específicamente, una cámara, o un sistema de cámaras, que el radar de penetración terrestre detectó con suficiente claridad para publicar los resultados. Los resultados fueron publicados, fueron discutidos en conferencias, fueron objeto de peticiones al gobierno egipcio para permitir excavaciones. Las peticiones fueron denegadas, la zona fue cercada, el acceso fue restringido. Y las cavidades bajo la Esfinge permanecen donde están, no excavadas, no exploradas, no explicadas, conteniendo lo que contienen, que puede ser nada, que puede ser arena, que puede ser lo que la tradición egipcia llamaba la sala de los dos maestros, la sala de los registros. El lugar donde, según textos herméticos tardíos, pero que citaban tradiciones mucho más antiguas, estaban guardados los conocimientos de una civilización anterior, una civilización que existió antes del diluvio, antes de lo que la cronología estándar llama el comienzo de la historia humana. Una civilización de la que la Gran Pirámide es, según esta tradición, no el producto más avanzado, es la herencia, lo que quedó después, lo que fue construido para preservar, para transmitir, para guardar hasta que hubiera alguien capaz de recibirlo. Esto es lo que la tradición hermética dice. Esto es lo que los textos de Heródoto insinúan cuando habla de los sacerdotes egipcios que le describieron una historia de Egipto que se remontaba 10.000 años más atrás que la historia oficial que él conocía. Esto es lo que Platón recibió de los sacerdotes de Sais cuando Solón visitó Egipto y le relataron la historia de Atlantis como una historia no de un lugar mítico, sino de un periodo histórico real que había terminado en catástrofe. 9.000 años antes de Solón, que es aproximadamente 12.000 años antes de nuestro tiempo, que es aproximadamente el periodo que Robert Schoch, a través de la geología, identifica como el origen de la erosión por agua de la Esfinge. No porque Schoch creyera en Atlantis, sino porque las rocas decían lo que las rocas decían, independientemente de lo que uno quisiera que dijeran. Y las rocas decían que la Esfinge fue construida cuando había suficiente lluvia en el desierto del Sahara
para producir erosión vertical, lo que no ocurre en el Sahara desde al menos 10.000 años antes de nuestra era. lo que significa que la Esfinge tiene al menos 12.000 años, no 4.500. Y si la Esfinge tiene 12.000 años, ¿qué hay debajo de ella? ¿Qué hay debajo de la Gran Pirámide? ¿Qué hay debajo de la meseta de Giza? ¿Qué es lo que una civilización de 12.000 años de antigüedad, suficientemente avanzada para construir la Esfinge con esa precisión, quiso guardar bajo tierra? ¿Y por qué? Hablemos ahora de algo que los investigadores independientes han documentado con suficiente consistencia para que sea imposible ignorarlo completamente. Las propiedades acústicas de la Cámara del Rey. John Reed, investigador de cimática y acústica, realizó mediciones en la Cámara del Rey en 2001. Encontró que la cámara tiene propiedades acústicas extraordinarias, que no son accidentales, que son el resultado del tamaño, la forma, los materiales y las proporciones específicas de la cámara. La cámara produce resonancia en frecuencias específicas, frecuencias que corresponden a rangos de ondas cerebrales, específicamente al rango delta. Las frecuencias delta son las frecuencias del sueño profundo, las frecuencias en las que el narrador, la red neuronal por defecto, la historia de quién eres, está en su nivel mínimo de actividad. Las frecuencias en las que lo que los textos tibetanos llaman la luz clara se vuelve perceptible. Las frecuencias en las que los iniciados de las tradiciones antiguas describían el acceso a lo que está más allá de la forma ordinaria de conciencia. El sarcófago de granito en la Cámara del Rey, vacío, sin ninguna evidencia de momia, sin ninguna evidencia de ajuar funerario, sin ninguna evidencia de haber contenido nunca un cuerpo muerto, pero con propiedades resonantes específicas, que produce, cuando se le hace vibrar de cierta manera, frecuencias que se amplifican en el espacio de la cámara, que crean un campo acústico, que hace lo que todos los instrumentos de transformación de la conciencia hacen, que modifica el estado de quien está dentro, que reduce la actividad del narrador, que abre el filtro, que hace perceptible lo que siempre estuvo ahí, y que una persona acostada en ese sarcófago, en esa cámara, en esas condiciones, con esa acústica, con esa oscuridad absoluta, con ese aislamiento de la superficie, con esa profundidad de piedra sobre ella, podría experimentar lo que los textos describen, lo que los textos de las pirámides llaman el sueño de Osiris, la pequeña muerte, el viaje, la transformación, el regreso sabiendo algo que no se sabía antes, algo que no puede decirse con palabras, pero que cambia todo, que cambia la manera en que se vive después, que cambia lo que se sabe que se es. Lo que está debajo de la Gran Pirámide no son solo cámaras y corredores de piedra, es un sistema diseñado para producir en el ser humano que lo atraviesa de la manera correcta, con la preparación correcta, en el estado correcto, una experiencia de lo que está más allá de la experiencia ordinaria, una experiencia de lo que todos los nombres sagrados de todas las tradiciones apuntan, que es lo mismo, que es aquí, que es ahora, que es lo que eres antes de ser lo que crees que eres. Los túneles bajo la pirámide de Keops ocultan esto. No mapas del tesoro, no cámaras llenas de oro, no los secretos de una tecnología perdida, aunque la tecnología que produjo la pirámide es en sí misma inexplicada. Ocultan la posibilidad de que el ser humano sea capaz de algo que la civilización moderna ha olvidado, de algo que la civilización que construyó la Gran Pirámide sabía, y que guardó, en piedra, en proporciones, en orientaciones astronómicas, en propiedades acústicas, en cámaras dispuestas en una secuencia que es también un mapa del interior, de lo que hay más profundo que el sótano de la mente ordinaria, más profundo que los pensamientos, más profundo que las emociones, más profundo que la historia de quién eres. ¿Qué es lo que está debajo de todo? ¿Qué es lo que los túneles bajo la Gran Pirámide apuntan? Hay algo que los arqueólogos que han trabajado en la meseta de Giza durante décadas saben y que raramente aparece en las publicaciones oficiales. No porque sea un secreto activamente suprimido, en el sentido de que hay conspiraciones y agentes de oscuras organizaciones custodiando puertas selladas, sino en el sentido mucho más mundano y mucho más perturbador
de que ciertos datos no caben en la narrativa establecida. Y cuando los datos no caben en la narrativa establecida, los datos esperan, se archivan, se mencionan en notas al pie, se discuten en conferencias en voz baja, y la narrativa continúa sin ellos. Esto es lo que ocurre con los túneles, con los pasajes, con las cámaras que los instrumentos detectan y que los arqueólogos no pueden o no quieren explorar, con todo lo que está debajo. Hablemos de Edgar Cayce. No porque Edgar Cayce sea una fuente científica, no porque sus visiones sean verificables en el sentido en que la ciencia requiere verificación, sino porque lo que dijo, en estado de trance, entre los años 20 y los años 40 del siglo pasado, antes de que existieran los instrumentos que ahora mapean el subsuelo de la meseta de Giza, describe con una especificidad que resulta difícil de ignorar exactamente lo que esos instrumentos están encontrando. Edgar Cayce era un hombre de Kentucky, sin educación formal en historia antigua, sin conocimiento demostrable de arqueología egipcia, más allá de lo que cualquier persona de su época podría haber leído en libros de divulgación. En estado de trance, habló durante décadas sobre Egipto, sobre una civilización anterior, que él llamaba Atlántida, que había terminado en catástrofe, cuyos sobrevivientes habían llegado a Egipto, aproximadamente 10.500 años antes de nuestra era, y que habían construido, no la Gran Pirámide primero, la Esfinge primero, y debajo de la Esfinge, dijo Cayce, entre la pata delantera derecha de la Esfinge y el Templo del Valle, hay una cámara que él llamó la Sala de los Registros, en la que están depositados los conocimientos de esa civilización perdida, en una forma que podría ser leída por alguien con la preparación adecuada, en el momento adecuado, cuando la humanidad estuviera lista. Robert Schoch, cuando publicó sus hallazgos sobre la erosión por agua de la Esfinge, no citó a Cayce. Schoch es geólogo. Su argumento es geológico. Sus datos son datos de roca y patrón de erosión. Pero sus datos producen una fecha, que coincide con la fecha que Cayce dio. No aproximadamente, con una coincidencia que un estadístico describiría con cierta incomodidad. Y el lugar que Cayce describió. Entre la pata delantera derecha de la Esfinge y el Templo del Valle, es exactamente el lugar donde el radar de penetración terrestre encontró anomalías en los años 90. Es exactamente el lugar cuya excavación fue denegada por las autoridades egipcias. Esto no prueba nada. Esto es un conjunto de coincidencias. Pero es un conjunto de coincidencias del tipo que, cuando se acumula suficientemente, deja de llamarse coincidencia y empieza a llamarse patrón. Y los patrones señalan algo. Señalan que hay algo ahí. Algo que fue puesto ahí. Por alguien que sabía lo que hacía. Que sabía que habría un momento en que sería encontrado. Que construyó para ese momento. Con la precisión suficiente para que durara. Para que sobreviviera. Para que estuviera ahí cuando llegara el momento. Hablemos ahora de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. La figura que la tradición hermética sitúa en el origen de toda sabiduría egipcia, que los textos greco-egipcios de los primeros siglos de nuestra era describen como el depositario del conocimiento de los tiempos anteriores, como el que guardó ese conocimiento, como el que lo inscribió, como el que construyó los lugares donde fue guardado. Los textos herméticos tardíos, compilados principalmente entre los siglos I y III de nuestra era, atribuyen a Hermes Trismegisto la construcción de 3 lugares de almacenamiento del conocimiento primordial, 3 cámaras secretas, bajo la superficie de Egipto, que contienen lo que fue conocido antes del diluvio, lo que fue salvado de la catástrofe, lo que espera. Estos textos son tardíos, son sincréticos, mezclan tradiciones egipcias, griegas, judías y de otras fuentes. No son registros históricos en el sentido convencional, pero describen algo, que puede ser una elaboración mítica de una tradición más antigua, que puede ser la memoria, transformada en símbolo y en narrativa religiosa, de algo que realmente existió, de cámaras que realmente fueron construidas, de conocimiento que realmente fue guardado, de algo que está debajo de la superficie de Egipto, esperando, desde hace 12.000 años, o más. En 1799, cuando los soldados de Napoleón Bonaparte llegaron a Egipto,
y los savants que los acompañaban comenzaron el primer estudio sistemático moderno de los monumentos del antiguo Egipto, uno de los primeros documentos que produjeron fue la descripción de Egipto, una obra monumental, que describía con precisión extraordinaria lo que existía sobre la superficie y que mencionaba, en notas dispersas, lo que existía debajo. Los savants de Napoleón documentaron la existencia de pasajes bajo la meseta de Giza que no correspondían a los corredores y cámaras ya conocidos. Documentaron historias que los habitantes locales les contaban sobre entradas subterráneas, sobre pasajes que conducían a lugares donde no había llegado nadie en memoria viva, sobre cosas que los árabes medievales, que habían explorado la pirámide con más libertad que los arqueólogos modernos, habían encontrado y habían descrito en textos que los savants no podían leer completamente, pero que mencionaban. Cámaras, pasajes, objetos, conocimientos. Los textos árabes medievales sobre la Gran Pirámide son una fuente que la arqueología oficial raramente consulta, porque están escritos en un lenguaje que mezcla observación y símbolo, que mezcla lo que fue visto con lo que fue interpretado, de la manera en que todas las fuentes antiguas mezclan observación e interpretación, de la misma manera que mezclan observación e interpretación los textos de las pirámides, y los textos herméticos, y el bardo Todol, y todos los textos sagrados de todas las tradiciones, que son simultáneamente registros de lo que fue observado y mapas de lo que esa observación significa, y que requieren, para ser leídos con exactitud, la capacidad de mantener ambas dimensiones simultáneamente, en el que el movimiento a través del espacio es en sí mismo la práctica. El arqueólogo británico John Anthony West, que colaboró con Robert Schoch en la redata de la Esfinge, describió la Gran Pirámide como un libro de piedra, un libro que no se lee con los ojos, que se lee con el cuerpo, moviéndose a través de él, experimentando lo que cada espacio produce en el cuerpo que lo atraviesa, en la oscuridad, en el silencio, con la preparación adecuada, que los sacerdotes egipcios pasaban años adquiriendo, antes de entrar, antes de recostarse en el sarcófago, antes de pasar por lo que los textos describían y de salir transformados, o de no salir, porque no todos los que entraban salían. Los textos insinúan esto, con esa especificidad que es la marca de la memoria de algo real. No todos los que entraban en la Gran Pirámide para la iniciación sobrevivían. No porque la pirámide los matara, sino porque lo que encontraban adentro era suficientemente real, suficientemente intenso, suficientemente sin precedentes, que algunos cuerpos no lo sobrevivían, que algunos no podían regresar, que la transformación era a veces irreversible, en el sentido de que el cuerpo que había entrado no era el mismo cuerpo que habría salido, y que a veces el cuerpo que habría salido ya no podía sostener la vida en la forma en que la había sostenido antes de entrar. Esto suena a fantasía, suena a elaboración mítica de algo más mundano, y puede serlo, pero también puede ser la descripción honesta de lo que le ocurría a las personas que experimentaban lo que las cámaras de la Gran Pirámide estaban diseñadas para producir, lo que las investigaciones sobre experiencias de muerte cercana documentan como transformativo hasta el punto de hacer irreconocible la vida anterior. Lo que los estudios sobre experiencias con DMT endógeno documentan como encuentros con una realidad de tal intensidad que la realidad ordinaria pierde permanentemente su estatuto de única realidad posible. Lo que los practicantes de tradiciones contemplativas avanzadas describen como la muerte del ego, que no es metáfora, que es algo que ocurre, que es experimentado como una muerte real, y del que se regresa, o del que no se regresa, en el sentido de que lo que sale no es lo que entró, porque lo que entró ya no puede existir de la misma manera después de haber visto lo que vio. Los túneles bajo la Gran Pirámide ocultan el recuerdo de esto, el recuerdo de que existió una ciencia de la transformación de la consciencia, que fue practicada sistemáticamente, durante milenios, en edificios construidos específicamente para ello, con conocimientos de acústica, geometría, astronomía y fisiología de la conciencia que nosotros no tenemos todavía reunidos en un sistema coherente, que están dispersos. En la neurociencia contemplativa, en la investigación psicodélica, en la física cuántica, en la arqueoacústica, en la geometría sagrada, fragmentados, esperando ser reunidos.
en la síntesis que la civilización que construyó la Gran Pirámide ya había logrado, y que guardó, en piedra, debajo de la superficie, en las cámaras que los instrumentos detectan, en los pasajes que esperan exploración, en las puertas que todavía no han sido abiertas. Hay un hombre que estuvo dentro, no en el sentido turístico de haber comprado una entrada y haber caminado por los corredores que están abiertos al público, en el sentido de haber pasado tiempo en la cámara del rey solo, en oscuridad completa, en silencio completo, durante periodos suficientemente largos para que algo ocurriera. Su nombre es Paul Brunton, escritor y filósofo británico. Nacido en 1898, murió en 1981. Autor de una obra titulada A Search in Secret Egypt, publicada en 1936. Brunton obtuvo permiso de las autoridades egipcias de la época para pasar una noche solo en la Gran Pirámide. Una noche completa, en la cámara del rey, en oscuridad total, sin guías, sin acompañantes, sin iluminación artificial después de cierta hora, solo, con el sarcófago de granito, con las paredes de granito rojo de Asuán, con las proporciones de esa cámara, con la acústica de esa cámara, con el peso de 4 millones de toneladas de piedra sobre él, y con lo que esa combinación específica de condiciones produce en el ser humano que está suficientemente presente para recibirlo. Brunton describió lo que ocurrió esa noche, con la honestidad específica de quien sabe que lo que va a describir será recibido con escepticismo, con la precisión de quien ha decidido que la exactitud de la descripción es más importante que la credibilidad del descriptor. Describió un periodo inicial de incomodidad intensa, de oscuridad que se volvía físicamente pesada, de silencio que comenzaba a tener textura, de algo que empezaba a sentirse en el aire de la cámara que no era simplemente aire. Después de ese periodo, que duró no sabe cuánto tiempo porque el tiempo en esa cámara perdía su estructura habitual, describió algo que se transformó, que la incomodidad pasó a ser otra cosa, que la pesadez de la oscuridad pasó a ser otra cosa, que el algo que se sentía en el aire de la cámara pasó a ser más claro, más presente, más específico. Y entonces describió experiencias que son similares, con el lenguaje diferente que corresponde a su época y su formación, a lo que los practicantes tibetanos describen cuando hablan de la luz clara, a lo que los investigadores de experiencias de muerte cercana documentan como la fase más profunda de la experiencia, a lo que los participantes en los estudios de psilocibina de Johns Hopkins describen como lo más real que han experimentado jamás. La sensación de que el narrador habitual, la historia de quién eres, se adelgazaba, de que algo más profundo que esa historia se volvía perceptible, de que lo que era debajo de la historia no era vacío, era presencia, era algo que reconocía como más real que cualquier cosa que hubiera experimentado despierto. Brunton no era el primero. Los iniciados egipcios habían estado en esa cámara antes que él, miles de años antes que él, y habían descrito algo similar, con sus palabras, en sus textos, que los arqueólogos leen como mitología, que Brunton, después de haber pasado esa noche, ya no podía leer como mitología. Había sido lo suficientemente honesto para entrar. Había sido lo suficientemente silencioso para recibir lo que había dentro. Y había salido sabiendo algo que no sabía antes. No como información, como reconocimiento. De algo que ya estaba ahí. Que siempre había estado ahí. Que la Gran Pirámide no creaba, señalaba. Como todo lo demás que hemos descrito en estas noches. Como todos los fenómenos inexplicables, como todas las Tainán que las tradiciones guardan, señalaban hacia lo mismo, hacia lo que está aquí, hacia lo que eres antes de ser lo que crees que eres. Hablemos ahora de algo que los geólogos han documentado y que la arqueología oficial reconoce, sin extraer las conclusiones que lógicamente se siguen de ello. La meseta de Giza no es una meseta natural sin modificar, es una meseta intervenida, sistemáticamente, a una escala que excede las necesidades de la construcción de las pirámides y la esfinge, que son visibles en la superficie. El volumen de roca extraída de la meseta durante la construcción del complejo de Giza supera significativamente el volumen de roca que aparece en las estructuras visibles. Hay más roca extraída de lo que hay roca utilizada, lo que significa que hay espacios bajo la meseta.
espacios creados por esa extracción, cámaras, pasajes, galerías, que no son el resultado de procesos naturales, que fueron creadas intencionalmente, que son parte del complejo, que tienen una función dentro del sistema, que esperan debajo de la arena y de la roca caliza de la meseta de Giza. El geólogo Farouk El-Baz, que trabajó con la NASA en el análisis geológico de imágenes satelitales, publicó en 1999 un análisis que mostraba anomalías en la estructura geológica de la meseta de Giza que eran consistentes con la presencia de espacios artificiales de gran tamaño bajo la superficie. El análisis fue publicado, fue discutido, fue, con el tiempo, silenciado por el peso de la indiferencia. No refutado, silenciado. ¿Qué es el destino de muchos de los datos que hemos mencionado en estas noches? No son refutados, son ignorados. Porque ignorarlos es más fácil que integrarlos. Porque integrarlos requeriría revisar narrativas que han tomado generaciones construir, que son los fundamentos sobre los que se asientan carreras académicas, instituciones, programas de investigación, concepciones del pasado humano y, por tanto, del presente humano y del futuro humano. Integrar estos datos requeriría decir que el pasado humano es diferente de lo que pensábamos, significativamente diferente, en maneras que cambian la historia de lo que somos. ¿De cuánto tiempo llevamos siendo lo que somos? ¿De qué más hemos sido antes de ser lo que somos ahora? Y esa revisión tiene consecuencias que van mucho más allá de la arqueología. Tiene consecuencias filosóficas. Tiene consecuencias sobre cómo nos entendemos como especie. Tiene consecuencias sobre qué creemos que somos capaces, sobre qué creemos que sabemos, sobre qué creemos que es posible. Los espacios bajo la meseta de Giza guardan parte de esa revisión. En su mera existencia, independientemente de lo que contengan, su existencia dice que el pasado fue más complejo de lo que la narrativa estándar describe, que había más, que había algo que requería esa infraestructura, que había una función que requería esos espacios, que había una civilización suficientemente desarrollada y suficientemente específica en sus propósitos para construir no solo lo que es visible en la superficie, sino también todo lo que está debajo. Hablemos ahora de Selim Hassan, arqueólogo egipcio. Considerado uno de los más grandes arqueólogos egipcios del siglo XX, trabajó en la meseta de Giza durante décadas, excavó más que ningún otro arqueólogo individual en esa zona, y escribió esto en sus excavaciones de los años 30 y 40 del siglo pasado, con la honestidad de quien ha visto suficiente para saber que las explicaciones disponibles son insuficientes. Escribió que debajo de la meseta de Giza existe un laberinto, un sistema de túneles y cámaras de tal extensión y tal complejidad que supera lo que cualquier necesidad funeraria podría justificar. Un sistema que parece haber sido construido con un propósito diferente del funerario. Un propósito que él, como arqueólogo, no podía especificar con los datos disponibles, pero que los datos disponibles hacían claramente insuficiente la explicación funeraria estándar. Selim Hassan escribió esto. En sus informes de excavación, en libros que están en bibliotecas universitarias, que han sido leídos por arqueólogos y que, sin embargo, no han producido la revisión de la narrativa estándar que, lógicamente, deberían haber producido. Porque los datos de Selim Hassan son incómodos. Porque la narrativa que sus datos sugieren es más compleja y más perturbadora que la narrativa que está en los libros de texto, que en los documentales, que en los museos, que en la imagen que la civilización moderna tiene de sus orígenes. Una imagen que prefiere el comienzo humilde, el progreso gradual, la acumulación lenta de conocimiento y capacidad, la narrativa del avance, en la que estamos en el punto más avanzado, en la que lo que vino antes fue más primitivo, en la que el presente es el pico de lo que ha sido. Los datos de la meseta de Giza sugieren que esa narrativa es incompleta, que hubo algo antes que era más avanzado en ciertos aspectos fundamentales de lo que somos ahora, que ese algo terminó, que lo que quedó fue la Gran Pirámide, y la Esfinge, y los túneles debajo, y el conocimiento inscrito en las proporciones, y los textos que describen una ciencia de la conciencia que todavía no hemos recuperado completamente, esperando. Hablemos de algo específico que ocurre cuando alguien está en la cámara del rey, en oscuridad completa y en silencio completo durante un periodo suficientemente largo.
No solo Brunton lo describió. Hay testimonios de otras personas que obtuvieron acceso especial, fuera de horas turísticas, a la cámara. Con condiciones de oscuridad y silencio suficientes, el patrón de lo que describen es consistente. Suficientemente consistente para llamarse patrón. Primero hay un periodo de desorientación. La oscuridad en la cámara del rey es total. No hay ninguna fuente de luz, ninguna referencia visual. El sistema nervioso, que depende enormemente de los inputs visuales para construir el modelo del espacio y del cuerpo dentro del espacio, comienza a producir lo que podría llamarse estática. Sensaciones que no corresponden a estímulos externos, que el sistema nervioso produce para llenar el vacío de información sensorial. Fosfenos, sensaciones de movimiento sin movimiento real, sensaciones de que el espacio está cambiando, sensaciones de que algo está ocurriendo en el aire. Este periodo de desorientación inicial es similar a lo que ocurre en los tanques de flotación que John Lilly estudió en los años 60. Cuando se elimina suficiente input sensorial, el sistema nervioso empieza a producir su propio contenido, o a percibir lo que habitualmente está enmascarado por el ruido sensorial del mundo ordinario. Esto es un hecho neurofisiológico. Lo que ocurre después es lo que genera el debate. Después del periodo de desorientación inicial, lo que los testimonios describen consistentemente es una transición. Una transición hacia algo más quieto, hacia algo que no es la desorientación ansiosa del comienzo, que es diferente cualitativamente, que tiene una cualidad de apertura, de espacio que se expande, de límites del yo que se vuelven menos definidos. Y dentro de esa apertura, algo que los testigos describen con palabras diferentes, pero que apuntan en la misma dirección. Una presencia, que no es propia, o que es más profundamente propia que el yo habitual, dependiendo de cómo se mire. Una presencia que no amenaza, que no aterra aunque el contexto lo podría justificar, que más bien produce algo que algunos describen como reconocimiento. Como si hubiera algo en ese espacio que ya se conocía, que siempre se había conocido, que el ruido habitual de la vida ordinaria hacía inaccesible, y que las condiciones de esa cámara específica, en esa estructura específica, con esas proporciones específicas, con esa acústica específica, con esa oscuridad específica, con ese peso específico de piedra sobre la cabeza, hacían perceptible. Esto no es prueba de nada, es un conjunto de testimonios, que describe algo que no tiene lugar en el mapa de la realidad que la ciencia moderna ha dibujado, que tiene todo el lugar en los mapas de la realidad que las tradiciones antiguas dibujaron, en los textos de las pirámides, en el libro de los muertos, en los textos herméticos, en los escritos de los neoplatónicos, en las descripciones de los misterios de Eleusis, en todos los sistemas de iniciación del mundo antiguo que describían un momento en el que el iniciado encontraba algo que cambiaba todo, que los testimonios de personas que pasaron tiempo en la cámara del rey en oscuridad y silencio también describen. Con sus palabras del siglo XX o del siglo XXI, apuntando al mismo lugar, que es aquí. Hablemos ahora de la orientación astronómica del complejo de Giza, porque la orientación astronómica es uno de los aspectos más ampliamente reconocidos y menos completamente explicados del complejo. Robert Bauval, ingeniero de construcción belga, autor de The Orion Mystery, publicado en 1994. Bauval observó algo sobre las tres pirámides de Giza, que la disposición relativa de las tres pirámides en la meseta, incluyendo el hecho de que la tercera pirámide, la de Micerino, está ligeramente desplazada respecto a la línea que formarían las otras dos, corresponde con precisión notable a la disposición de las tres estrellas del cinturón de Orión, con el mismo desplazamiento relativo, con las mismas proporciones relativas de tamaño, con la misma orientación respecto al meridiano. Esto generó debate. Algunos astrónomos señalaron que la correspondencia no es perfecta, que hay diferencias. Bauval respondió que la correspondencia más precisa se produce cuando se proyecta el cielo de Giza no al año 2550 antes de nuestra era, que es la fecha de construcción convencional, sino al año 10.500 antes de nuestra era, que es la fecha en que el cinturón de Orión alcanzaba su punto más bajo en su ciclo de precesión de 27.000 años. El punto de mínima declinación, el punto que en la cosmología egipcia correspondía al primer tiempo, al Sep Tepi, al momento del comienzo, al momento en que los dioses habitaban la tierra.
al momento que los textos egipcios describían como el origen de todo, 10.500 años antes de nuestra era, que coincide con la fecha geológica de Shock para la construcción de la Esfinge, que coincide con la fecha que Casey dio para la llegada de los refugiados de la civilización anterior, que coincide con el periodo de la gran catástrofe global, que los datos geológicos y arqueológicos más recientes sugieren que ocurrió aproximadamente 12.800 años antes de nuestra era, cuando un impacto de fragmentos cometarios desencadenó el periodo conocido como el Younger Dryas, una caída repentina de temperatura global, el colapso de las grandes civilizaciones de cazadores-recolectores del Paleolítico Superior, el inicio del periodo que precedió al surgimiento de las primeras civilizaciones conocidas de la historia convencional, Sumer, Egipto, el Indo, China, que emergieron con conocimientos que no tienen antecedentes claros en el periodo que las precede, que aparecen como si llegaran de algún lugar, como si llevaran consigo una herencia que alguien les dejó, antes del diluvio, antes de la catástrofe, guardado en algún lugar, esperando a que hubiera alguien capaz de recibirlo y utilizarlo. Guardado debajo de la superficie, en lugares construidos para sobrevivir lo que sea que ocurriera arriba, en lugares construidos con la solidez suficiente para durar milenios, con la precisión suficiente para que quien lo encontrara supiera que no era accidental, que era intencional, que era para ellos, para nosotros, para este momento. Hablemos de la investigación más reciente. En 2023, un equipo de investigadores de la Universidad de Japón, trabajando dentro del proyecto Scan Pyramids, que comenzó en 2015, publicó resultados refinados de la tomografía de muones de la Gran Pirámide. Los resultados refinados mostraron que la gran cavidad descubierta en 2017 es más compleja de lo que las primeras imágenes sugerían, que no es una sola cavidad, que parece haber al menos dos estructuras dentro de lo que inicialmente fue mapeado como una sola, una cámara superior y un corredor o antecámara inferior, con orientaciones específicas, con dimensiones que los investigadores, con la cautela que caracteriza las publicaciones en revistas revisadas por pares, describieron como consistentes con una estructura arquitectónica intencional, no con un accidente geológico, no con un espacio vacío producido por errores constructivos, con una estructura que fue diseñada, que tiene una forma, que tiene una función, que fue puesta ahí, intencionalmente, por alguien que sabía lo que hacía, que está ahí todavía, virgen, no excavada, no explorada, no explicada. En la estructura más estudiada del mundo, después de 2 siglos de arqueología sistemática, después de décadas de escaneo con tecnología moderna, después de miles de artículos académicos y cientos de libros, todavía hay algo que no hemos visto, que está ahí, esperando. La arqueóloga francesa Valérie Angenot, especialista en semiótica visual del Antiguo Egipto, escribió en 2015 un ensayo que circuló en círculos académicos sin llegar al debate público. En ese ensayo, argumentaba que los textos egipcios han sido consistentemente malleídos por la arqueología occidental por una razón específica. Que la arqueología occidental lee los textos egipcios asumiendo que sus categorías cognitivas son universales. Que cuando un texto egipcio habla de la transformación del rey muerto en Osiris, lo leemos como metáfora, porque en nuestro marco conceptual, la transformación literal de una persona en una entidad divina es imposible. Y esa asunción de imposibilidad colorea toda la lectura. Hace imposible leer el texto por lo que podría ser una descripción técnica, de un proceso, de algo que ocurrió, que fue practicado, que fue perfeccionado, que fue documentado. Angenot argumentaba que si se lee los textos egipcios con la suposición provisional de que describen algo que sus autores consideraban real y técnico, no metafórico y mítico, el contenido que emerge es diferente. Emerge una ciencia de estados alterados de conciencia producidos intencionalmente, de transformación de la experiencia del ser humano de sí mismo, de acceso a lo que está más profundo que la conciencia ordinaria, producido a través de técnicas específicas, que incluían el uso de espacios acústicamente diseñados, que incluían periodos prolongados de oscuridad y silencio, que incluían preparación corporal y psicológica durante periodos de meses o años, que incluían sustancias que modificaban la química cerebral
de maneras que facilitaban el acceso a estados específicos. Una ciencia completa, sistemática, que producía resultados reproducibles, en personas suficientemente preparadas, en espacios suficientemente diseñados, y que fue guardada en los textos, que esperan ser releídos, con ojos que puedan ver lo que contienen, en los edificios, que esperan ser reentendidos, con una comprensión que pueda leer su función real, y en lo que hay debajo de los edificios, en los túneles, en las cámaras, en las puertas sin abrir, en la gran cavidad con su corredor y su antecámara, en las anomalías bajo la esfinge, en todo lo que está ahí, que los instrumentos detectan, que las autoridades no autorizan explorar, que espera, con la paciencia de 4.500 años, o de 12.000, que es la misma cosa para algo que fue construido para durar, para sobrevivir, para estar ahí cuando llegara el momento. ¿Ha llegado el momento? ¿Somos nosotros para quienes fue guardado? ¿Tenemos la preparación para recibir lo que hay dentro? ¿O todavía estamos en el periodo en que los instrumentos detectan, pero las manos no están autorizadas a explorar? En el periodo en que los datos están, pero la interpretación todavía no ha llegado. En el periodo en que las preguntas se multiplican y las respuestas esperan debajo de la arena. No lo sabemos. Lo que sabemos es que está ahí. Que lo que está ahí fue puesto ahí intencionalmente. Que quien lo puso ahí sabía que sería encontrado. Que todo lo que fue construido sobre ello, en proporciones que incorporan las dimensiones de la Tierra y la distancia al Sol y la razón pi, fue construido para decir algo a quien tuviera oídos para escuchar. Para decir que hay algo debajo, que hay algo más profundo, que lo que es visible es la señal, y lo que está debajo de la señal es lo señalado. Lo que todos los sistemas de sabiduría del mundo han llamado de maneras diferentes. Lo que está más profundo que la forma, lo que es antes de la forma, lo que es aquí, lo que es ahora, lo que es lo que lee estas palabras. En esta noche, en este silencio, con esta pregunta todavía abierta. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de la pirámide? ¿Qué hay debajo de la superficie de lo que somos? ¿Qué hay debajo de la historia de quién eres? ¿Qué hay en las cámaras que los instrumentos detectan, pero que las manos todavía no han abierto? ¿Qué hay en el pozo al fondo de la cámara subterránea que fue llenado de arena? ¿Qué hay detrás de la segunda puerta al fondo del pasaje de ventilación de la cámara de la reina? ¿Qué hay en la sala de los registros que Casey describió? ¿Qué hay en la gran cavidad con su corredor y su antecámara? La pregunta permanece abierta, como siempre ha estado, como las puertas sin abrir, como el pozo lleno de arena, como las cámaras que los instrumentos detectan, pero que no han sido exploradas, como la conciencia que lee estas palabras preguntándose qué hay debajo de todo lo que cree saber sobre sí misma. La misma pregunta, la misma profundidad, la misma espera, la misma certeza de que hay algo, la misma apertura de lo que todavía no ha sido encontrado, que está aquí, que siempre estuvo aquí, que espera ser reconocido. Hay una pregunta que los investigadores que han dedicado décadas a la meseta de Giza se hacen en privado y que raramente formulan en público con la claridad que la pregunta merece. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es ahora, en las primeras décadas del siglo XXI, cuando los instrumentos finalmente están produciendo imágenes del interior de la Gran Pirámide con suficiente resolución para mostrar lo que está ahí? ¿Por qué es ahora cuando la neurociencia contemplativa está documentando por primera vez con rigor lo que las tradiciones describían en lenguaje mítico? ¿Por qué es ahora cuando la investigación psicodélica, clausurada durante 50 años, regresa con protocolos científicos y produce resultados que coinciden con lo que los textos de iniciación del mundo antiguo describían? ¿Por qué es ahora cuando la física cuántica ha llegado a formulaciones sobre la naturaleza de la realidad que son indistinguibles, en su estructura esencial, de lo que el Vedanta no dual y el budismo Madhyamaka y la Cábala y el hermetismo y el neoplatonismo y la mística cristiana han dicho siempre? ¿Por qué converge todo ahora? Puede ser coincidencia. Puede ser que el desarrollo tecnológico simplemente haya llegado al punto en que estas cosas son posibles
y que no hay ningún significado adicional en la convergencia. O puede ser que la pregunta misma sea parte de lo que fue guardado. Que la capacidad de formular esta pregunta sea el indicador de que el momento ha llegado, de que algo en el desarrollo de la conciencia colectiva humana ha alcanzado el punto en que lo que fue guardado puede ser recibido, en que los ojos están suficientemente abiertos, en que la capacidad de mantener simultáneamente la dimensión literal y la dimensión simbólica, la ciencia y la sabiduría, los datos y el significado de los datos, ha madurado suficientemente para que lo que espera debajo pueda ser reconocido cuando sea encontrado, no solo excavado, reconocido. Porque la diferencia entre excavar y reconocer es exactamente la diferencia entre ver los datos y leer lo que los datos dicen, entre encontrar una cámara y entender para qué fue construida, entre medir las proporciones y leer el conocimiento que las proporciones contienen. Los que construyeron la Gran Pirámide sabían la diferencia. Construyeron para que fuera encontrada. Construyeron también para que fuera reconocida, para que cuando los instrumentos mostraran las cámaras y los pasajes, hubiera alguien capaz de entender que no está mirando una tumba más elaborada de lo que se pensaba. Está mirando un sistema de transformación de la consciencia, construido con un conocimiento de la naturaleza humana y de la naturaleza de la realidad que nosotros estamos reconquistando fragmento por fragmento. En laboratorios de neurociencia, en estudios clínicos con psilocibina, en experimentos de física cuántica, en análisis estadísticos de experiencias de muerte cercana, en tomografías de cerebros de meditadores avanzados, fragmento por fragmento, reconquistando lo que una civilización ya tenía reunido y que guardó, en piedra, debajo de la superficie, para este momento. Hablemos de algo que ocurre cuando alguien comprende esto por primera vez, no como información, como comprensión real, como algo que aterriza en el cuerpo y no solo en la mente. Hay un momento de vértigo, un momento en que la narrativa habitual del pasado humano, la narrativa del progreso lineal, desde los cazadores-recolectores primitivos hasta la sofisticación moderna, se vuelve inestable. En que se ve que esa narrativa es una de las posibles narrativas, no la una, no necesariamente la correcta, y con ella se vuelve inestable algo más. La narrativa sobre quiénes somos ahora, sobre qué somos capaces, sobre qué hemos olvidado, sobre qué espera ser recordado. Porque si una civilización de hace 12.000 años tenía el conocimiento que las proporciones de la Gran Pirámide incorporan, si tenía la ciencia de la consciencia que los textos de iniciación describen, si tenía la comprensión de la naturaleza humana que los sistemas de transformación que construyó revelan, entonces la pregunta que se vuelve urgente es esta: ¿qué somos capaces de ser? No en términos tecnológicos, en términos de consciencia. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano en el conocimiento de lo que es? ¿Hasta qué profundidad puede descender? ¿Hasta qué altura puede ascender? ¿Qué hay en las cámaras más profundas de la experiencia humana que los que construyeron la Gran Pirámide conocían y que nosotros todavía estamos aprendiendo a formular? Los túneles bajo la pirámide de Keops ocultan esa pregunta. La ocultan no en el sentido de suprimirla, la ocultan en el sentido de contenerla, de guardarla, de mantenerla intacta, a salvo de los siglos, a salvo del olvido, a salvo del reduccionismo que convierte todo en tumba y en monumento y en expresión del poder faraónico. La guardan en la precisión de las proporciones, en la orientación astronómica, en las propiedades acústicas de las cámaras, en la secuencia de espacios que replica la estructura cosmológica universal, en los pasajes que apuntan a estrellas específicas, en las puertas sin abrir, en la gran cavidad con su estructura de corredor y antecámara que los muones han mapeado, pero que ningún ojo humano ha visto todavía, en el pozo al fondo de la cámara subterránea, lleno de arena, que alguien puso ahí, hace 4.500 años, o hace 12.000, sabiendo que estaría ahí cuando llegara el momento. Cuando llegara alguien con los instrumentos suficientes para saber que hay algo debajo de la arena. Y con la comprensión suficiente para saber que lo que hay debajo de la arena no es solo un pasaje de piedra que lleva a otra cámara de piedra, es la indicación de que siempre hay algo debajo, de que debajo de todo lo que es visible hay algo que espera.
de que debajo de lo que sabemos hay algo que todavía no sabemos, de que debajo de quien creemos ser hay algo que somos más profundamente, que es aquí, que es ahora, que no necesita ser excavado porque nunca estuvo enterrado, que solo necesita ser reconocido, como la gran pirámide misma, que estuvo siempre ahí, en la meseta de Giza, visible desde el espacio, apuntando con su geometría perfecta hacia algo, hacia arriba, hacia las estrellas del cinturón de Orión, hacia lo que está más allá de la forma, y hacia abajo, hacia los túneles, hacia las cámaras, hacia el pozo lleno de arena, hacia lo que está más profundo que todo lo que es visible, hacia lo mismo, porque arriba y abajo apuntan hacia lo mismo, porque las estrellas y los túneles son el mismo dedo señalando, hacia lo que es aquí, hacia lo que es ahora, hacia lo que eres antes de ser lo que crees que eres, hacia lo que la gran pirámide fue construida para señalar, no para contener, para señalar, con la paciencia de 4.500 años, o de 12.000, que es la paciencia de algo que sabe que el momento llegará, que sabe que cuando llegue, habrá alguien con oídos para escuchar, con ojos para ver, con la quietud suficiente en esta noche, para sentir lo que los corredores de piedra guardan, lo que las cámaras en la oscuridad total guardan, lo que el sarcófago de granito vacío guarda, no dentro de sus paredes, en la pregunta que produce, en el silencio que crea, en la oscuridad que genera, en las condiciones que construye para que algo que siempre estuvo ahí se vuelva perceptible. Para quien entra, para quien permanece, para quien tiene la quietud suficiente, para quien tiene el silencio suficiente, para quien tiene la oscuridad suficiente, para que lo que está debajo de todo lo demás se reconozca a sí mismo, en ti, como tú, aquí, ahora, en esta noche, que es la misma noche de siempre, en la que algo pregunta qué hay debajo y encuentra que lo que hay debajo es lo que pregunta. Buenas noches.